Hola, hola, soy Samuel Burbano, más conocido como Io Samuel en todas las redes sociales, y te doy la bienvenida a esta serie de, mini videos en los que vamos a hablar de temas muy específicos de diferentes cosas. En este caso vamos a hablar de temas específicos sobre Vue, y para este primer video vamos a hablar sobre una propiedad muy interesante dentro de Vue que es el VBind. Y estoy muy seguro que si ya has trabajado con Vue alguna vez la has utilizado, pero en realidad has utilizado todo lo que podemos hacer actualmente con VBind. Vamos a verlo. Para esta serie de videos van a ser a modo de live coding, entonces es muy probable que nos encontremos con diferentes errores. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un proyecto. En este caso vamos a utilizar Vue 3 porque quiero utilizar algunas de las nuevas cosas que tenemos disponible en Vue 3 para poder trabajar con VBind, por ejemplo. Para ello es muy sencillo, vamos a hacer el inicio de una aplicación de Vue.js y la voy a llamar Rick and Morty porque quiero utilizar esta API para demostrar algunas cosas interesantes que tenemos aquí. Para este proyecto podríamos utilizar Vue con TypeScript, pero en realidad no es tan necesario, ya que vamos a hacer cosas muy simples. Entonces vamos a crearlo así nada más. Vamos a entrar al proyecto, vamos a instalar las dependencias de este proyecto y listo, vamos a abrirlo entonces en nuestro Visual Studio Code. Aquí lo tengo. Vale, entonces este es un proyecto muy sencillo. Vamos a iniciar nuestro servidor. Vamos a hacerle npm run dev y vamos a ir a esta dirección de aquí en nuestro navegador. ¿Vale? Y aquí tenemos la aplicación de Scaffold que hace bytes cuando estamos creando un proyecto de Vue 3. Es bastante simple, pero esto nos va a servir para entender algunas cositas. Por ejemplo, inicialmente tenemos un componente que es Hello World, y este componente de aquí recibe simplemente una propiedad que es message. Si nosotros vamos al componente, vemos que está definida una propiedad de message que es de tipo string, y esto es lo que hace este componente. Es básicamente renderizarlo aquí en un H1 y eso es todo lo que hace. Ahora bien, para este caso, como estamos utilizando lo último de Vue 3 con Bit, vamos a utilizar una sintaxis de tipo shortcut que es script setup. Lo que quiere decir que dentro de script setup vamos a poder escribir todo lo que tenga que ver con la función setup sin tener que escribir todo el esquema de un proyecto como scope por default y cosas por el estilo, ¿no? Simplemente escribimos lo que queremos que sea el Composition API básicamente. Y esto es muy interesante, este tipo de sintaxis, porque todo lo que nosotros definamos aquí como un tipo de constante, o si nos damos cuenta lo que es un componente cuando lo importamos, están directamente disponibles ya en lo que es el template. Por ende, si yo creo aquí, por ejemplo, lo que son attributes, que es un tipo de constante que vamos a crear un tipo de referencia, y esta referencia va a tener lo que es un message en este objeto que diga hola mundo. ¿Vale? Como esto ya lo definimos como un constante, ahora podremos utilizarlo dentro de nuestro template. Lo que vamos a hacer es que, como sabemos ya dentro de Vue, nosotros podemos hacer uso de una propiedad que es VBind para indicar que esta propiedad message va a tener contenido dinámico dentro de sus comillas, es decir, va a ser una expresión que puede ser dinámica. Y el shortcut para hacer VBind es simplemente poner dos puntos al frente de esta propiedad. Es como una manera más rápida de escribirlo. Lo que vamos a decirle a esto es que esto tenga lo que es attributes.message. Y este de aquí entonces nos va a permitir simplemente mandarle el mensaje, ¿no? Esto es completamente básico, esto es algo que ya hemos visto. Bueno, esto es porque, si no estoy mal, no importe esta función interna de Vue. Entonces la importamos y ahora sí aquí tenemos nuestro hola mundo. ¿Vale? Hasta ahí súper simple. Pero hay una cosa interesante del VBind y es algo que no está bien documentado en la documentación de Vue. Y es que nosotros podremos simplemente decirle VBind y que sea igual. Y este igual puede corresponder a cualquier objeto de lo que es JavaScript. Entonces, si nosotros le pasamos directamente todo el ref de attributes, lo que va a hacer VBind es que va a hacer básicamente un spread o va a pasarle cada una de sus propiedades, ¿no? En este caso tenemos varias propiedades como message y este message va a corresponder a básicamente lo mismo que habíamos hecho antes como message igual a el valor que tenga message, ¿no? Es literalmente lo mismo, solamente que tenemos un modo un poco más cómodo, digamos, cuando tenemos muchas propiedades. Y si nosotros vamos acá, vamos a ver que todo esto sigue funcionando. Es decir, tenemos aquí el hola mundo. Y para comprobar que esto sigue siendo reactivo, cuando lo usamos de esta manera, podríamos hacer un set timeout que se ejecute después de 2 segundos, por ejemplo. Y lo que decimos aquí es que attributes.value.message va a ser igual a hola desde Vue 3 después o algo así. Y ahora si vamos a nuestra aplicación después de 2 segundos, entonces vemos que cambia el mensaje completamente
de lo que teníamos, ¿no? Entonces vemos que esto sigue siendo reactivo, incluso si utilizamos este tipo de sintaxis. Y esta sintaxis es muy buena porque por lo general cuando estamos trabajando con componentes que son muy repetitivos, por ejemplo en un formulario, o componentes que reciben por lo general siempre los mismos atributos en el mismo componente de nuestra página, nosotros vamos a encontrarnos con los casos donde nosotros repetimos muchas veces básicamente el mismo código, donde nosotros decimos que esto de aquí se repita con las mismas propiedades y solamente cambian muy poco. Entonces, este tipo de sintaxis nos ayuda a tener un control un poco más específico para no repetir tanto código dentro de nuestras aplicaciones. Y esto podemos llevarlo incluso más allá en Vue 3. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a crear como ejemplo, para que sea mucho más fácil de entender, vamos a utilizar la API de Rick and Morty y vamos a traer algunos datos desde la API. Entonces, la dirección es Rick and Morty, api.com/API y /character con un slash, y ahora cuando recibimos esta información la convertimos a un JSON, y cuando esto termina de convertirse, entonces lo que hacemos es recibir la data. Y ahora podríamos hacer un console log de la data para ver qué es lo que nos regresa. Ahora se formatea y todo se ve más bonito. Entonces vamos a hacer esto y aquí vamos a ver que dentro tenemos entonces los resultados con los diferentes datos de la API de Rick and Morty. Entonces podríamos directamente sacar de data lo que son los results. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es crear un set de characters que va a ser una referencia, que esto puede ser un arreglo. ¿Vale? Y simplemente lo que hacemos aquí es decir que esto va a corresponder a los resultados que nosotros traemos desde la API. Entonces hacemos characters.value que sea igual a results. ¿Vale? Una vez hacemos esto, entonces vamos a recargar acá. Y bueno, lógicamente aún no estamos haciendo nada con characters. Lo que podríamos hacer es, vamos a cambiar este componente completamente. Y vamos a llamarlo character.view para que corresponda a un solo character. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esto de aquí. Vamos a dejar el h1 para que sea una propiedad que nosotros definamos, como por ejemplo, vamos a ir a la API de Rick and Morty para ver cómo es la estructura de datos que nos regresa. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el image de un character. Tenemos la URL de lo que es un location, si no estoy mal. Sí, este es un location. Tenemos el name. Este es del location también. Pero acá tenemos lo que es el name del personaje como tal. Y cosas así. Entonces vamos a traer algunos de estos datos y vamos a definirlo como estructura para los props de nuestro componente. Como por ejemplo el name, que sabemos que es un tipo string. Vamos a utilizar el name y también vamos a utilizar lo que es el image. Por ahora no se me ocurre qué otra cosa. Podríamos utilizar el gender, por ejemplo. El image va a ser de tipo string y vamos a utilizar también el gender para ver el género. Entonces definimos el gender y esto también es de tipo string. Listo, y de esta manera entonces definimos algunas propiedades para tener dentro de nuestro componente. Vamos a quitar todo esto que no estamos utilizando por ahora. Y aquí lo que queremos hacer es simplemente renderizar un h1 con el name. ¿Vale? Una vez tenemos este componente, entonces vamos a reemplazar este componente que estaba aquí previamente y lo vamos a cambiar con character. Y ahora si vamos a nuestra aplicación, vamos a renderizar, pero lógicamente no estamos pasándole nada. Entonces vamos a quitar esto por ahora y vamos a hacer un before character in characters. Recordemos que este character ya está disponible porque lo creamos como una constante aquí. Y simplemente definimos el key como character.id, que es un field también que nosotros recibimos aquí desde la API. Ok, entonces renderizamos esto. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasarle las propiedades que necesita. En este caso vemos que recibe name, image y gender. Entonces podríamos hacer simplemente, podríamos hacerlo al modo antiguo, que sería pasándole directamente el name, que sea igual a character.name. Después le pasamos el image, que es igual a character.image. Y finalmente le pasamos también el gender, que sería igual a character.gender. Entonces guardamos esto y aquí vamos a ver que se renderizaría así como lo vemos aquí. ¿Vale? Y hasta aquí todo bien, pero si nosotros tuviéramos más información o quisiéramos repetir este componente, esto se volvería un poco tedioso si quisiéramos agregar más campos. Por ende, lo que nosotros podríamos hacer es simplemente decirle que esto sea un bbind de character. Si hacemos esto, lógicamente vamos a encontrarnos ahora que todo esto funciona.
Por lo general no esperaría tener algún warning o algo así, pero en realidad pues no está sucediendo aquí. Simplemente le estamos pasando las propiedades y ya Vue se encarga de pasarle solamente las que el componente necesita en este caso, ¿no? Que sería name, image y header. ¿Vale? Y hasta ahí vemos que hemos acortado bastante, porque nosotros ya sabemos que si en algún momento necesitamos alguna otra propiedad, ya aquí estamos pasándole todo el set de propiedades que tenemos desde acá. Lógicamente podríamos hacerlo de una manera mucho más específica, que es una buena práctica, pero bueno, esto es simplemente como curiosidades que podemos hacer con Vue. Otra cosa muy interesante, y esto es algo bastante moderno, puede que cambie en el futuro, así que si este video llega a cambiar, pues bueno, ya saben por qué. Es que ahora nosotros tenemos la posibilidad no solamente de hacer un vbind directo dentro de lo que son los templates, sino que también podemos hacerlo en los styles. Y esto es algo muy interesante. Para ello lo que vamos a hacer entonces es que vamos a definir, por ejemplo, que esto sea un div. Y dentro de este div entonces vamos a meter aquí el nombre de este personaje. Uy. Uy. Vale, y abajo de esto podríamos hacer que se muestre lo que es el gender, por ejemplo. ¿Vale? Y así tendríamos también lo que es el género de cada uno de los personajes. Ahora bien, a este div nosotros podríamos querer que tenga algún background image para que la imagen no se muestre directamente en el DOM, o sea, no tener un image aquí por cualquier razón que sea. Sé que hay diferentes aplicaciones que requieren esto, por ejemplo en los e-commerce es muy común que las variantes tengan un background image en lugar de un image directo. Y bueno, hay diferentes razones para querer hacer un background image en lugar de tener el image directo. Y de nuevo, estos son como curiosidades. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que este div tenga, por ejemplo, un background image. Background image. Y este image va a corresponder a un vbind. Este vbind es una nueva función que nosotros tenemos disponible en Vue 3 dentro de los styles de los componentes. Y este vbind va a corresponder a cualquier información que nosotros tengamos disponible en el contexto de nuestro componente. Por ejemplo, si nosotros definimos una propiedad, si definimos un ref, si definimos un computed o cualquier otra cosa que nosotros definamos acá, va a estar disponible en el scope de los styles para poder utilizarlos mediante un vbind. De ejemplo, si yo le digo que este vbind va a corresponder al image, esto estaría correspondiendo a la prop que nosotros teníamos definido dentro de nuestro componente. Ahora, si nosotros guardamos esto y vamos al navegador, vamos a encontrar algunas cosas que son interesantes de explicar cuando estamos trabajando con todo este tipo de sintaxis. Una de ellas es que vamos a ver que nuestros div en el DOM tienen un montón de atributos nuevos, que son, por ejemplo, el status, tienen el ID, el species, el tipo, el origin, location, en fin, tiene un montón de atributos. Si nos damos cuenta, estos son atributos que de hecho son los que nos regresa la API de Rick and Morty. Y esto sucede porque recordemos que nosotros le estamos pasando todos los atributos, absolutamente todos, mediante lo que es el vbind. Esto quiere decir que todos van a ser pasados como atributos estáticos de HTML hacia el componente y estos van a ser pasados hacia el elemento raíz dentro de este componente. Pero todos aquellos que nosotros definamos como propiedades directamente en lo que es pues nuestro componente van a corresponder a propiedades reactivas. Si nosotros nos damos cuenta lo que es el name, el image y también el gender no están dentro de estas propiedades estáticas porque estos corresponderían a propiedades dinámicas de nuestros componentes de Vue. El resto de atributos que nosotros vemos aquí son atributos estáticos de HTML y pueden ser accedidos mediante lo que son los attributes de un componente. Ahora bien, si nosotros ahora vamos a ver acá lo que nos generó el vbind, vamos a encontrar que esto lo que hace es generarnos un tipo de variable CSS, porque recordemos que Vue 3 se enfoca mucho en los navegadores modernos y específicamente en Vite incluso mucho más. Entonces, lo que hizo esto simplemente fue crearnos una variable CSS que tiene pues algún texto. En este caso, el texto corresponde al image de cada uno de los characters. Y esto tiene lógicamente un ID para poder identificarlo de los diferentes characters que teníamos y también porque nosotros tenemos un atributo de scoped, es decir, que solamente estos estilos van a afectar a lo que tengamos dentro de este componente. Y segundo, pues aún vemos que no se está mostrando nada como el background porque pues lógicamente esta no es la sintaxis de CSS para mostrar el background image. Tenemos que aquí ponerle algún URL y algunas cosas más, ¿no? Es decir, esto tendría que ser algo como URL acá y ahí vemos que ya funciona. Entonces, para lograr eso podríamos hacer uso de la reactividad que nos permite utilizar vbind y crear aquí alguna propiedad computada. Por ejemplo, podríamos crear lo que es el image URL. Decir que esto va a ser un computed de Vue y este computed va a corresponder a simplemente un string y este string va a corresponder a lo que es el
el prop image para acceder a un prop. Entonces en Vue 3 simplemente creamos una variable que reciba los props y este props entonces ya podremos acceder al image. Y lo que queremos hacer con esto es simplemente encerrar esta URL dentro de la función URL de CSS. Y ahora en lugar de utilizar directamente la propiedad de image, lo que hacemos es utilizar el image URL, ya que es una propiedad computada. Y esta propiedad computada nos va a regresar lo que es la URL transformada, ¿no? Y ya el resto es simplemente darle estilos a esto para que se vea pues un poco mejor, ¿no? Este es simplemente a modo de ejemplo de cómo es que podríamos darle uso a lo que son las propiedades VBind dentro de Vue 3. Nada, espero que te haya gustado todo esto, toda esta sintaxis nueva que tenemos disponible en Vue. De hecho, esto que vimos del VBind pasado como un objeto de atributos a un componente o a algún tag de HTML es algo que está disponible desde la versión 2 de Vue, pero no es comúnmente conocido por todos. Entonces aquí lo tienes como curiosidad. El VBind de los styles es algo que está únicamente y exclusivo todavía en Vue 3 y como digo es algo experimental, entonces puede que cambie en el futuro, probablemente el nombre de la función nada más, pero cosas así. Entonces espero que te haya gustado y nada, recuerda darle subscribe y me gusta a este video. Nos vemos.